Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más influyentes y celebrados de la literatura contemporánea, ha dejado una marca indeleble en el panorama literario mundial con su prolífica obra y su compromiso con la exploración de temas sociales, políticos y humanos. Nacido el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú, Vargas Llosa ha sido galardonado con numerosos premios, incluido el Premio Nobel de Literatura en 2010, en reconocimiento a su maestría narrativa y su capacidad para abordar cuestiones universales con una voz única y poderosa. Su vida, marcada por una infancia tumultuosa, una carrera literaria excepcional y su activismo político, es un testimonio de la pasión, la dedicación y el compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia a través de la escritura. En este vídeo, exploraremos los hitos más destacados de la biografía de Mario Vargas Llosa, como también estaremos resumiendo sus principales obras. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa pasa su infancia entre Bolivia y Perú y al terminar sus estudios primarios colabora en los diarios La Crónica y La Industria. En 1952 escribe una obra de teatro titulada La huida del Inca, que se estrena en un teatro de Lima. Estudia Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y empieza a colaborar profesionalmente en periódicos y revistas, siendo editor de los Cuadernos de Composición y la revista Literatura. En 1958 le conceden la beca de estudios Javier Prado, en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtiene el título de doctor en Filosofía y Letras. Un año más tarde se traslada a París, y allí trabaja en diferentes medios hasta que logra entrar en la agencia France Press y, más tarde, en la radio-televisión francesa, donde conoce a numerosos escritores hispanoamericanos. En 1965 se integra en la revista cubana Casa de las Américas como miembro de su consejo de redacción y permanece en ella hasta 1971. En esos años actúa varias veces como jurado de los premios Casa de las Américas. Posteriormente viaja a Nueva York, invitado al Congreso Mundial del Pen Club, e instala su residencia en Londres, donde trabaja como profesor de literatura hispanoamericana en el Queen Mary College. Durante este periodo trabaja además como traductor para la UNESCO en Grecia, junto a Julio Cortázar. Hasta 1974 su vida y la de su familia transcurre en Europa, residiendo en París, Londres y Barcelona. En 1975 inicia una serie de trabajos cinematográficos, y en marzo de ese año es elegido miembro de número en la Real Academia Peruana de la Lengua. En 1976 es elegido presidente del Pen Club Internacional, cargo que ocupa hasta 1979. En Perú presenta el programa televisivo La Torre de Babel y en 1983 preside la comisión investigadora del caso Uchucchacay, dedicado a resolver el asesinato de 8 periodistas. A finales de los 80 entra en el mundo de la política en Perú y en 1990 regresa a Londres, donde retoma su actividad literaria. En marzo de 1993 obtiene la nacionalidad española, sin renunciar a la peruana. Colabora en el diario El País y con la revista cultural Letras Libres. En 1994 es nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año gana el Premio Miguel de Cervantes. Posteriormente es reconocido doctor honoris causa en numerosas universidades. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas. En 2013 le conceden el Premio Columnistas del Mundo, en reconocimiento a su faceta periodística. Principales obras de Mario Vargas Llosa. Los Jefes. Los Jefes es una novela corta escrita por Mario Vargas Llosa en 1959. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de la sierra peruana y gira en torno a la figura del alcalde del lugar, Don Santos Trinidad, quien ejerce un control autoritario sobre la comunidad. Don Santos es un personaje carismático y temido, capaz de manipular a los habitantes del pueblo a su antojo. El relato sigue principalmente a un joven llamado Cayo, quien trabaja como asistente de Don Santos. A través de los ojos de Cayo, el lector observa la opresión y la corrupción que caracterizan la vida en el pueblo, así como la relación compleja y manipuladora entre Don Santos y sus subordinados. A medida que avanza la historia, Cayo se ve enfrentado a conflictos éticos y morales, especialmente cuando se enamora de una joven llamada Marcela, cuya familia está en contra de Don Santos. Esto lo lleva a cuestionar su lealtad hacia el alcalde y a reflexionar sobre el poder y la corrupción. En resumen, Los Jefes es una obra que examina temas como el abuso de poder,
la manipulación, la lealtad y la moralidad, a través de la historia de un pequeño pueblo en la sierra peruana y la figura de su autoritario alcalde. La ciudad y los perros. La ciudad y los perros es una novela escrita por Mario Vargas Llosa y publicada en 1963. La historia se desarrolla en un colegio militar en Lima, Perú, y sigue las vidas de un grupo de jóvenes cadetes. La trama se centra en la dinámica social y las relaciones de poder dentro del colegio, donde los cadetes están sujetos a un sistema de disciplina rígido y a menudo abusivo. El colegio es un microcosmos de la sociedad peruana, donde se reflejan las tensiones raciales, socioeconómicas y políticas de la época. El relato está estructurado en torno a 4 cadetes principales: el jaguar, el poeta, el esclavo y el boa. Cada uno de ellos representa diferentes aspectos de la masculinidad y la identidad en conflicto. A través de flashbacks y narraciones en diferentes puntos de vista, se revelan secretos, rivalidades y traiciones que culminan en un acto de violencia que sacude la comunidad del colegio. La ciudad y los perros es una obra profundamente crítica que explora temas como la corrupción, la violencia, la identidad y la moralidad. También es una reflexión sobre la influencia de las instituciones en la formación de la personalidad y el carácter de los individuos. La novela es considerada una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX y consolidó Vargas Llosa como uno de los escritores más destacados de su generación. La Casa Verde. La Casa Verde es una novela escrita por Mario Vargas Llosa y publicada en 1966. La historia se desarrolla principalmente en 2 escenarios: la ciudad ficticia de Piura, en Perú, y la selva amazónica. La trama sigue las vidas de varios personajes, pero los principales son Bonifacia, una prostituta conocida como La Niña, Anselmo, su amante, y Fusía, una mujer misteriosa que despierta el deseo de muchos hombres en la selva. A través de sus historias entrelazadas, la novela explora temas como la violencia, la pasión, la redención y la búsqueda de libertad. La Casa Verde, un burdel en la ciudad de Piura, sirve como un punto focal para las diversas narrativas que se desarrollan a lo largo de la novela. Es un lugar de encuentro para personajes de diferentes orígenes y circunstancias, y donde sus destinos se entrelazan de maneras inesperadas. La novela también presenta flashbacks que revelan el pasado de los personajes y cómo sus experiencias han moldeado sus vidas y relaciones. A medida que avanza la trama, se exploran temas como la identidad, la marginalidad, la corrupción y la búsqueda de redención. En resumen, La Casa Verde es una obra compleja y multifacética que ofrece una mirada profunda a la condición humana a través de personajes vívidos y situaciones intensas, todo enmarcado en el exuberante telón de fondo de la selva amazónica y la sociedad peruana de la época. Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral es una novela escrita por Mario Vargas Llosa y publicada en 1969. Esta obra maestra de la literatura latinoamericana presenta una estructura narrativa compleja y profunda, así como una exploración detallada de temas como la corrupción política, la identidad personal y la búsqueda de significado en la sociedad peruana de la década de 1950. La historia gira en torno a Santiago Zavala, un joven periodista, y su encuentro fortuito con Ambrosio, un ex-chófer del gobierno, en un bar llamado La Catedral. A lo largo de la novela, los 2 personajes se sumergen en una conversación prolongada y enredada, en la que recuerdan eventos y relaciones de sus vidas pasadas. A través de estos recuerdos, se revela la historia de Santiago, su padre, Don Fermín, un hombre influyente en la política peruana, y otros personajes que gravitan en torno a ellos. La narrativa se entrelaza con la historia política del Perú durante el gobierno de Manuel Odría y la posterior dictadura de Manuel Odría, ofreciendo una visión crítica de la corrupción, la represión y la falta de libertad en la sociedad peruana de la época. La novela presenta una multiplicidad de voces narrativas y saltos temporales, lo que refleja la complejidad y la fragmentación de la realidad peruana. A medida que avanza la trama, se exploran temas como la decadencia moral, la alienación, la búsqueda de la verdad y la confrontación con el pasado. Conversación en la Catedral es una obra magistral que ofrece una mirada profunda y penetrante a la sociedad peruana de mediados del siglo XX, a través de una estructura narrativa innovadora y una exploración temática compleja. Pantaleón y las visitadoras.
Pantaleón y las visitadoras, es una novela escrita por Mario Vargas Llosa y publicada en 1973. La historia está ambientada en el Perú de la década de 1950 y sigue la vida de Pantaleón Pantoja, un capitán del ejército peruano que es encargado de establecer un servicio de visitadoras sexuales para satisfacer las necesidades sexuales de los soldados recluidos en áreas remotas de la selva. Pantaleón es un hombre meticuloso y disciplinado, conocido por su eficiencia y lealtad al ejército. Cuando se le asigna esta tarea secreta, se embarca en ella con un sentido del deber y la responsabilidad. Sin embargo, a medida que avanza en su misión, Pantaleón se encuentra cada vez más atrapado en un mundo de intrigas, complicaciones y dilemas éticos. La novela explora temas como el poder, la corrupción, la moralidad y la hipocresía a través de la mirada de Pantaleón, quien se enfrenta a dilemas morales mientras intenta cumplir con su deber y mantener su reputación intachable. A medida que se sumerge más en su tarea, Pantaleón comienza a cuestionar sus propias convicciones y se enfrenta a la realidad de los conflictos humanos y sociales que rodean su trabajo. Además de la trama principal centrada en Pantaleón, la novela también presenta una serie de personajes secundarios coloridos y memorables, que representan diferentes aspectos de la sociedad peruana de la época. En resumen, Pantaleón y las visitadoras, es una sátira inteligente y provocativa que examina las complejidades de la moralidad y la ética en un contexto de poder y corrupción. La tía Julia y el escribidor. La tía Julia y el escribidor es una novela escrita y publicada en 1977. La historia se desarrolla en la ciudad de Lima, Perú, durante la década de 1950, y sigue la vida de un joven llamado Mario, quien trabaja en una radio local y se enamora de su tía política, Julia. La trama se divide en dos líneas narrativas entrelazadas: por un lado, la relación amorosa entre Mario y su tía política, Julia, una mujer divorciada y mayor que él, y por otro lado, la historia de Pedro Camacho, un escritor de radionovelas que trabaja en la misma emisora de radio donde Mario labora. A lo largo de la novela, Mario enfrenta la oposición de su familia y la sociedad conservadora peruana a su relación con Julia. Mientras tanto, Pedro Camacho crea y narra historias extravagantes y llenas de acción para las radionovelas, convirtiéndose en una figura fascinante y excéntrica para Mario y los demás empleados de la radio. La novela aborda temas como el amor, la pasión, la creatividad, el arte y la vida cotidiana en la Lima de la década de 1950. A través de la relación entre Mario y Julia, así como de las radionovelas de Pedro Camacho, Vargas Llosa ofrece una exploración vibrante y llena de humor de las complejidades de las relaciones humanas y del proceso creativo. La tía Julia y el escribidor es una novela entretenida y cautivadora que combina elementos de comedia romántica con la exploración de temas más profundos y complejos sobre el amor, la creatividad y la sociedad peruana de la época. La guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo es una novela escrita por Mario Vargas Llosa y publicada en 1981. Esta obra está basada en hechos históricos y se centra en la Guerra de Canudos, un conflicto ocurrido en Brasil a fines del siglo XIX. La trama se desarrolla en el nordeste de Brasil, específicamente en la región de Canudos, donde un líder religioso llamado Antônio Conselheiro ha establecido una comunidad utópica y mesiánica. La novela narra el ascenso y la caída de esta comunidad, así como el conflicto violento que surge entre sus seguidores y el gobierno brasileño. Vargas Llosa presenta una amplia variedad de personajes, desde el líder carismático hasta los soldados, líderes políticos, colonos y otros habitantes locales que se ven atrapados en el conflicto. A través de sus perspectivas, la novela explora temas como la fe, la política, la violencia, el poder y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil y turbulento. La narrativa de La guerra del fin del mundo es rica en detalles históricos y sociales, y Vargas Llosa utiliza una variedad de técnicas narrativas para crear una imagen vívida y compleja de la época y el lugar. La novela está estructurada en múltiples capas y presenta diferentes puntos de vista, lo que permite al lector obtener una comprensión completa de los eventos y sus implicaciones. En resumen, La guerra del fin del mundo es una novela épica que ofrece una exploración profunda y emocionante de un momento crucial en la historia de Brasil, así como de temas universales como la fe, la violencia y la lucha por la libertad y la justicia. Historia de Maita. Historia de Maita es una novela escrita por Mario Vargas Llosa y publicada en 1984.
La historia está ambientada en Lima, Perú, durante la década de 1950, y sigue la vida de un personaje llamado Manuel Mayta, un militante político radical que participó en la lucha armada en su juventud. La novela se estructura en forma de relato retrospectivo, donde Mayta, ya en la madurez, recuerda y reflexiona sobre sus experiencias pasadas. A través de sus recuerdos, el lector es testigo de los eventos que llevaron a Mayta a involucrarse en la política revolucionaria, así como de los motivos y las circunstancias que lo llevaron a tomar ciertas decisiones. Mayta es un personaje complejo y contradictorio, cuyas acciones y creencias están influenciadas por su entorno social, político y personal. A medida que la historia avanza, se revelan secretos, traiciones y ambigüedades que arrojan luz sobre la naturaleza de la lucha política y la búsqueda de ideales en un contexto de represión y corrupción. La novela también presenta una galería de personajes secundarios, cada uno con sus propias motivaciones y perspectivas, que contribuyen a enriquecer la trama y ofrecer una visión panorámica de la sociedad peruana de la época. En resumen, Historia de Mayta es una obra que explora temas como la política, la identidad, la traición y la búsqueda de significado en un mundo marcado por la violencia y la incertidumbre. Es una reflexión profunda y perspicaz sobre la naturaleza humana y las complejidades de la lucha por la justicia y la libertad. ¿Quién mató a Palomino Molero? ¿Quién mató a Palomino Molero? Es una novela escrita y publicada en 1986. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo en la costa norte del Perú durante la década de los 50 y sigue la investigación de un crimen. El cabo Lituma y el sargento Silva, dos policías de la Guardia Civil, son asignados para investigar el asesinato de Palomino Molero, un joven recluta del ejército. Pronto descubren que el caso es mucho más complicado de lo que parece a simple vista. La novela presenta una serie de personajes coloridos y complejos que están vinculados de alguna manera al crimen, incluyendo a los padres de Palomino, sus amigos y compañeros de cuartel, así como a otros habitantes del pueblo. A medida que avanzan en la investigación, Lituma y Silva descubren una red de intrigas, secretos y rivalidades que complican el caso y ponen en peligro sus propias vidas. La narrativa de Vargas Llosa explora temas como la corrupción, la violencia, el abuso de poder y la injusticia social en la sociedad peruana de la época. También ofrece una reflexión sobre la naturaleza humana y la complejidad de la verdad y la justicia en un entorno donde la ley y el orden son fácilmente manipulados por aquellos en posiciones de poder. ¿Quién mató a Palomino Molero? Es una novela policial intrigante que combina elementos de suspenso, misterio y crítica social para ofrecer una visión vívida y penetrante de la realidad peruana de mediados del siglo XX. El hablador. El hablador es una novela publicada en 1987. La historia se centra en un joven antropólogo llamado Saúl Suratas, quien viaja a la selva amazónica peruana para estudiar a una tribu indígena ficticia llamada los Machiengas. Durante su estancia en la selva, Saúl se encuentra con un hombre misterioso conocido como Mascarita, quien se convierte en su guía y mentor. Mascarita es un miembro de la tribu que ha adoptado la costumbre de narrar historias orales, transmitiendo así la tradición oral de su pueblo. A través de las historias de Mascarita, Saúl comienza a comprender y apreciar la cultura y la cosmovisión de los Machiengas, así como la importancia de la oralidad en su sociedad. Sin embargo, a medida que profundiza en su investigación, Saúl se enfrenta a dilemas éticos y morales, ya que sus acciones pueden tener consecuencias negativas para la comunidad indígena. La novela aborda temas como la identidad, la colonización, la explotación cultural y la relación entre la tradición y la modernidad. También ofrece una reflexión sobre el papel del narrador y la importancia de las historias en la construcción de la identidad individual y colectiva. En resumen, El hablador es una novela que combina elementos de la antropología, la literatura y la reflexión filosófica para ofrecer una exploración profunda y conmovedora de la diversidad cultural y la complejidad de las relaciones humanas en el contexto de la selva amazónica peruana. Elogio de la madrastra. Elogio de la madrastra es una novela escrita por Mario Vargas Llosa y publicada en 1988. La historia se centra en las complejas relaciones entre los personajes y en cómo el deseo y la pasión afectan sus vidas. La trama gira en torno a un matrimonio en Lima, Perú, compuesto por el narrador, Don Rigoberto, y su joven esposa, Lucrecia. A medida que avanza la historia, se introducen otros personajes, como Fonchito,
el hijo preadolescente de don Rigoberto de un matrimonio anterior y la sobrina de Lucrecia, llamada Camacho. La novela explora la sexualidad, el deseo y el juego de poder en las relaciones humanas. Lucrecia, en particular, es retratada como una mujer seductora que ejerce un fuerte poder de atracción sobre los hombres, incluido su propio esposo. A medida que la historia se desarrolla, se desentrañan secretos y fantasías, y las relaciones entre los personajes se complican aún más. La narrativa de Vargas Llosa es sensual y provocativa, explorando temas tabúes y desafiando las convenciones sociales. A través de un lenguaje rico y una prosa evocadora, el autor invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza del deseo humano y las complejidades de la intimidad. Elogio de la madrastra es una novela que combina la exploración de las pasiones humanas con la reflexión sobre el arte y la literatura. Es una obra provocativa que desafía las normas sociales y cuestiona las convenciones morales, invitando al lector a explorar los rincones más oscuros de la psique humana. Antes de seguir comentando sobre las siguientes obras de Mario, si el vídeo te resultando de utilidad, te agradecemos si le das me gusta para respaldar nuestro proyecto y si te suscribes. Puedes comentarnos, ¿qué te están pareciendo estas obras? ¿Leíste alguna de ellas? ¿Cuál te está gustando más? Estaremos atentos de poder leerte en los comentarios. Continuamos con los resúmenes. Lituma en los Andes. Lituma en los Andes es una novela escrita por Mario Vargas Llosa y publicada en 1993. La historia se desarrolla en los Andes peruanos, en una región remota y montañosa, y sigue la investigación de un caso de desaparición en medio de un contexto de violencia política y social. La trama principal sigue al cabo Lituma y al sargento Carreño, dos policías de la Guardia Civil que son enviados a investigar la desaparición de un ingeniero y su novia en un pueblo de los Andes. A medida que avanzan en su investigación, descubren que el caso está vinculado a la presencia de Sendero Luminoso, un grupo guerrillero activo en la región, y a la violencia política que afecta a la comunidad. La novela presenta una serie de personajes locales, cada uno con sus propias historias y motivaciones, que se ven afectados por la violencia y la incertidumbre que prevalecen en la región. A través de sus perspectivas, Vargas Llosa ofrece una visión penetrante de la realidad peruana de la época y examina temas como la corrupción, la injusticia social y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil y peligroso. Además de la trama principal de la investigación, la novela también presenta flashbacks que revelan la historia personal de Lituma, incluyendo sus experiencias en la selva y su relación con una mujer llamada Bonifacia. Estos elementos añaden profundidad y complejidad a la narrativa, explorando temas como el amor, la lealtad y el sacrificio. En resumen, Lituma en los Andes es una novela que combina elementos de suspenso, misterio y crítica social para ofrecer una exploración profunda y conmovedora de la realidad peruana de la década de 1980, marcada por la violencia política y la lucha por la justicia y la libertad. La fiesta del chivo. La fiesta del chivo es una novela escrita por Mario Vargas Llosa y publicada en el año 2000. Esta obra está ambientada en la República Dominicana y narra los acontecimientos históricos que rodearon la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó el país con mano de hierro desde 1930 hasta su asesinato en 1961. La narrativa de la novela se estructura en dos líneas temporales principales. Por un lado, se relata la historia de Urania Cabral, una abogada exitosa que regresa a la República Dominicana después de muchos años de ausencia. Urania fue víctima de un trauma durante el régimen de Trujillo, y su regreso desencadena una serie de recuerdos y confrontaciones con su pasado y su familia. Por otro lado, la novela retrata los últimos días de Trujillo a través de los ojos de varios personajes, incluido el propio dictador. Se revelan las conspiraciones y traiciones dentro de su círculo íntimo, así como la represión brutal y la corrupción generalizada que caracterizaron su régimen. A lo largo de la novela, se exploran temas como el abuso de poder, la corrupción, la violencia política y la lucha por la libertad y la justicia. Vargas Llosa presenta una visión vívida y cruda de la dictadura de Trujillo y sus efectos devastadores en la sociedad dominicana. La fiesta del chivo es una novela histórica y política que ofrece una mirada penetrante a uno de los periodos más oscuros de la historia de América Latina. A través de una prosa evocadora y personajes vívidos,
Vargas Llosa crea una narrativa cautivadora que captura la complejidad y la tragedia de la vida bajo un régimen autoritario. El paraíso en la otra esquina. El paraíso en la otra esquina es una novela histórica publicada por Mario Vargas Llosa en 2003. La obra se sumerge en la vida de Flora Tristán, una feminista y socialista del siglo XIX, y de Paul Gauguin, el famoso pintor postimpresionista. La novela entrelaza las vidas de estos dos personajes que, aunque nunca se encontraron en la realidad, comparten una serie de experiencias y luchas similares. Flora Tristán es una mujer luchadora que busca la justicia social y los derechos de las mujeres en una época en la que eran relegadas a roles secundarios en la sociedad. Por otro lado, Paul Gauguin es un artista que busca escapar de la vida convencional y burguesa, en búsqueda de la libertad y la inspiración en lugares exóticos y lejanos. La novela explora los viajes y las vivencias de estos dos personajes, así como sus ideales y luchas internas. A través de sus historias, Vargas Llosa ofrece una reflexión sobre temas como la búsqueda de la felicidad, el significado del arte, las desigualdades sociales y los conflictos culturales. La narrativa está llena de detalles históricos y descripciones vívidas que transportan al lector a diferentes épocas y lugares, desde el París del siglo XIX hasta las exóticas islas de la Polinesia. El paraíso en la otra esquina es una obra que combina la ficción con la realidad histórica, ofreciendo una visión fascinante de la vida de dos personajes extraordinarios y de los tiempos turbulentos en los que vivieron. Travesuras de una niña mala. Travesuras de una niña mala es una novela publicada en 2006. La historia sigue la vida de Ricardo Somocurcio, un hombre peruano que recuerda su tumultuosa relación amorosa con una mujer misteriosa conocida como la Niña Mala. La trama se desarrolla a lo largo de varias décadas y abarca diferentes países, incluyendo Perú, Chile, París y Londres. La Niña Mala, cuyo verdadero nombre es Lily, es una mujer seductora y enigmática que entra y sale de la vida de Ricardo de manera impredecible. A lo largo de la novela, se revelan los altibajos de su relación, marcada por la pasión, la obsesión y el desencanto. La historia también ofrece un retrato de los cambios sociales y políticos que ocurrieron en América Latina y Europa durante el siglo XX. A medida que Ricardo sigue a la Niña Mala a través de sus aventuras y desventuras, se encuentra con personajes intrigantes y se enfrenta a dilemas éticos y emocionales. Travesuras de una niña mala es una novela de amor y deseo, pero también de pérdida y redención. A través de la prosa vívida y evocadora de Vargas Llosa, el lector es transportado a un mundo lleno de emociones intensas y situaciones inesperadas. La obra es una reflexión sobre la naturaleza humana, el poder del amor y la complejidad de las relaciones interpersonales. El sueño del Celta. El sueño del Celta es una novela histórica publicada en 2010. La obra está basada en la vida de Roger Keisman, un activista irlandés y británico que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y la denuncia de los abusos cometidos durante el colonialismo europeo en África. La trama sigue la vida de Keisman, desde sus primeras experiencias como diplomático en el Congo belga, donde presencia el brutal régimen de Leopoldo II y los horrores del sistema de trabajo forzado en la recolección de caucho, hasta sus esfuerzos por exponer las atrocidades cometidas en la región. La narrativa también explora la participación de Keisman en la lucha por la independencia de Irlanda y su posterior caída en desgracia debido a un escándalo sexual que fue utilizado por el gobierno británico para desacreditarlo. A lo largo de la novela, Vargas Llosa aborda temas como el colonialismo, el racismo, la opresión y la lucha por la justicia social. Utiliza la historia de Keisman como un medio para reflexionar sobre la condición humana y los dilemas morales que enfrentan aquellos que luchan por la libertad y la dignidad en un mundo marcado por la injusticia y la violencia. El sueño del Celta es una obra que combina la investigación histórica con la imaginación literaria para crear un retrato complejo y fascinante de uno de los personajes más controvertidos y apasionantes del siglo XX. Fonchito y la Luna. Fonchito y la Luna es una obra breve escrita por Mario Vargas Llosa, publicada en 2010. Es una novela infantil que narra la historia de un niño llamado Fonchito, quien se embarca en una aventura fantástica y poética en busca de un regalo muy especial para la niña de la que está enamorado, Nereida. El libro se desarrolla en una ciudad costera de Perú, donde Fonchito vive junto a su abuelo, quien le cuenta historias sobre la luna y la importancia de los sueños. Un día,
Fonchito decide hacerle un regalo único a Nereida, quien le ha pedido la luna como muestra de su amor. Convencido de que puede lograrlo, Fonchito comienza su búsqueda, enfrentándose a desafíos y obstáculos en el camino. A medida que avanza la historia, Fonchito conoce a personajes misteriosos y entra en mundos imaginativos que lo llevan más cerca de su objetivo. A lo largo de su travesía, el niño aprende lecciones valiosas sobre el amor, la amistad y la importancia de perseguir los sueños, mientras se sumerge en un universo lleno de magia y fantasía. Fonchito y la luna es una obra encantadora que combina la ternura de la infancia con la poesía de la imaginación. A través de su estilo sencillo y evocador, Vargas Llosa crea un relato conmovedor que invita a los lectores, tanto jóvenes como adultos, a reflexionar sobre la belleza del mundo que nos rodea y el poder de los deseos más profundos del corazón. El héroe discreto. El héroe discreto es una novela escrita por Mario Vargas Llosa y publicada en 2013. La trama se sitúa en la ciudad de Lima, Perú, y sigue las vidas entrelazadas de dos personajes principales, Felicito Yanaque, un empresario de transportes que se niega a pagar el dinero de extorsiones a un misterioso personaje llamado el Maleducado, y Don Rigoberto, un hombre de clase media que se ve envuelto en un torbellino de eventos después de recibir una carta anónima acusándolo de adulterio. La historia se desarrolla en un contexto de corrupción y violencia política, donde las vidas de los personajes se ven afectadas por el crimen organizado, la traición y la búsqueda de poder. A medida que avanza la trama, los destinos de Felicito y Don Rigoberto se entrelazan de manera inesperada, y ambos se ven obligados a enfrentarse a sus propios demonios y tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. La novela explora temas como la moralidad, el honor, la lealtad y la redención a través de la compleja psicología de sus personajes. Vargas Llosa teje una historia intrigante y emocionante que mantiene al lector en vilo hasta el final, mientras ofrece una reflexión sobre la naturaleza humana y las fuerzas que moldean nuestras vidas. El héroe discreto es una obra que destaca por su estilo narrativo cautivador, su trama bien elaborada y sus personajes memorables. A través de esta historia, Vargas Llosa nos invita a reflexionar sobre el significado del heroísmo y la importancia de las decisiones que tomamos en la vida, incluso cuando pasan desapercibidas para los demás. 5 esquinas. 5 esquinas es una novela escrita por Mario Vargas Llosa y publicada en 2016. La historia se desarrolla en Lima, Perú, a fines de la década de 1990, durante el turbulento periodo político marcado por el régimen autoritario del presidente Alberto Fujimori. La trama se centra en dos amigas de la infancia, Marisa y Chabela, cuyas vidas se entrelazan de manera inesperada debido a un escándalo sexual que involucra a un hombre poderoso y a una joven modelo. Marisa, esposa de un importante empresario, se ve envuelta en el escándalo cuando descubre que su esposo tiene una relación con la modelo, mientras que Chabela, dueña de un periódico sensacionalista, ve en esta historia la oportunidad perfecta para aumentar las ventas de su diario. A medida que el escándalo se desarrolla, la novela explora las vidas de los personajes secundarios, incluyendo a periodistas, políticos, empresarios y miembros de la sociedad limeña, todos ellos afectados de una u otra manera por el clima de corrupción, violencia y manipulación política que prevalece en la época. 5 esquinas es una obra que aborda temas como el poder, la corrupción, la libertad de prensa, la moralidad y la ética periodística. A través de una narrativa ágil y provocadora, Vargas Llosa ofrece un retrato vívido y crítico de la sociedad peruana en un momento crucial de su historia reciente. La novela destaca por sus personajes complejos y su trama intrigante, así como por su capacidad para capturar la atmósfera y los dilemas morales de una época marcada por la ambición desmedida y la impunidad. En resumen, 5 esquinas es una obra poderosa que ofrece una reflexión profunda sobre los aspectos más oscuros de la sociedad contemporánea. Y de esta manera estaríamos terminando sobre la biografía y obras más importantes de Mario Vargas Llosa. Pero ahora te toca a ti comentarnos, ¿qué te parecieron estas obras? ¿Leíste alguna de ellas? ¿Cuál es tu favorita? Estaremos atentos de poder leerte en los comentarios. Si el vídeo te resultó de utilidad, te agradecemos si le das me gusta para respaldar nuestro proyecto y si te suscribes. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.